Sabes, vamos a estar celebrando, y esto no es para, podríamos decirlo de esta manera, no es para judaizar. Esto es más que nada, esto es una celebración de los judíos. Ellos tuvieron una tremenda victoria después de 70 años de su cautiverio en el pueblo babilónico. Al final, ¿verdad? Se van a estar llevando esta hoja. Esta blanca es las bendiciones al encender las velas. Esta la estarán haciendo cada vez al encender. ¿Durante cuántos días se van a encender las velas de Hanukkah? Di conmigo, durante 8 días. Son 9 velas, pero durante 8 días se va a encender. Recuerda que siempre hay una vela, es casi algo parecido como aquella, nada más que aquella es una menorá, pero la más conocida es podríamos decir una menorá, pero no es una menorá, es una januquía. La januquía consta o está formada de 9 brazos. La vela del medio es considerada, lo estaré hablando como quiera, más aquí voy a tratar de pegarme a los apuntes que traigo. Se llama Shamash, que es la vela ayudadora o la vela que enciende todas las demás velas, ¿verdad? El primer día, ¿de qué manera se encienden? Rápidamente, ¿verdad? Nada más para, como quiera ahí en sus hojas, se enciende de derecha. ¿A qué? Se van colocando primeramente, vamos por orden. Las colocamos de izquierda, de derecha a izquierda, tal y como se lee el hebreo. ¿Y de qué manera se encienden? De la diferente manera, ¿verdad? Encendemos, vamos colocando la del que está en el extremo hacia el primer día. El primer día se enciende lo que es la del medio, luego la primera vela, que es la del extremo a aquel lado, y luego sucesivamente es la segunda, la tercera, la cuarta, y en la manera en que se van encendiendo es en el diferente orden. Se enciende, las ponemos de aquí a acá y las vamos encendiendo 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Dependiendo en el orden que vayamos o en el día en el que vayamos. El primer día se enciende la del medio, la del extremo. El segundo día se enciende la que está al lado, o enseguida la que está en la última vela, ¿verdad? Vamos encendiendo de ese orden. Se acomodan de derecha a izquierda y se encienden de izquierda a derecha. Amén. Esta es una bendición que van a estar recitando. No recuerdo si se las dimos el año pasado, yo creo que no me recuerdo muy bien. Pero esta es una oración que estamos haciendo o que van a estar haciendo al día o en el día que vamos a estar encendiendo las velas, ¿verdad? Esta es una bendición o una oración que hacemos al estar encendiendo las velas. Esto es lo que tú y yo vamos a utilizar. ¿Cuándo nos vamos a reunir? El día sábado, próximo sábado o el próximo Shabbat. ¿Cuándo inicia Hanukkah? Digo conmigo, el día 16 a la puesta del sol y termina el día 23, podríamos decir, o el día 24, ¿verdad? Nada más que ya la puesta del sol. El día 24 la puesta del sol termina el día de Hanukkah, es el último día de la festividad de Hanukkah. El día 16 comienza y termina el día 24 a la puesta del sol. El día 16 estarán encendiendo sus velas a la puesta del sol, que de inicio el día de Hanukkah, y el día sábado, si no me equivoco, creo que es el sábado 20, cuando nos vamos a reunirnos la próxima semana, vamos a estar encendiendo todos juntos aquí la vela de Hanukkah, o la vela que, si no me equivoco, creo que es la quinta vela, y luego ya el último día. ¿Qué día nos vamos a reunir? Digo conmigo, el día 23. ¿Y qué es lo que vamos a traer para ese día? Les voy a estar pasando aquí unos ingredientes, ¿verdad? Se llaman, más que nada, pues no son ingredientes, ¿verdad? Son los latkes, o de qué manera se pueden preparar los latkes, que es la papa frita. Y ahí está la manera en cómo vamos a estar comiendo, de qué manera vamos a estar realizando, qué es lo que se va a tener que traer. Recuerda que ese es todo frito, ¿verdad? Si tú recuerdas los buñuelos, puede traer buñuelos, las donas son fritas en aceite, todo ello. El puré de manzana también es algo que vamos a estar haciendo. La papa, ¿verdad? Que es la que rayas y la fríes todo en aceite. Son cosas que estaremos trayendo. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo ese día? Di conmigo, vamos a festejar Hanukkah. ¿De qué manera? Ese día les vamos a estar repartiendo, el día que nos reunamos,
les vamos a estar repartiendo unas monedas. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esas monedas? ¿Cuántos de aquí o cuántos de ustedes alguna vez jugaron lo que fue el toma todo? ¿Amén? Nadie, ¿verdad? ¿O sí? No escondan la mano, ¿verdad? Todos jugamos. Todos de alguna manera. A mí me encantaba jugar. Yo ni sabía de dónde provenía o qué, pero nosotros acostumbramos a jugar, bueno, ¿quién no, verdad? Lo que tú y yo tenemos o conocíamos era llamado el tomatodo o lo que era la pirinola. Fíjate algo muy interesante de esto, la pirinola o el dreidel, más bien dicho, el dreidel es la palabra en el hebreo, es lo que se usaba en aquellos tiempos cuando el pueblo judío utilizaba, y vamos a estar hablando respecto a esto, cuando jugaba con este dreidel. Después recordemos que fueron muchos sefarditas que retornaron del pueblo de España y trajeron diferentes costumbres y habitaron en el pueblo, más que nada en México o en diferentes regiones. Lo más interesante es que México, Latinoamérica y Alemania son los únicos países que tienen este juego del dreidel, mejor dicho, del tomatodo. ¿Por qué? Porque son los judíos que vinieron de España, que fueron llamados sefarditas, y muchos judíos que tuvieron que huir al pueblo, a Europa, a Alemania, donde se fueron a habitar debido a las persecuciones que se tenían. Por eso es interesante, todo ello, ¿verdad?, lo llevaron juntamente consigo y lo hicieron parte de una tradición también juntamente con todo el pueblo. De ahí es donde tú y yo conocemos, ¿verdad?, lo que es el tomatodo, nada más que el tomatodo fue adaptado y tú y yo lo tenemos con 6 lados, que es toma 1, pon 1, toma 2 y bueno, ¿verdad? Todos ponen y todo. El dreidel consta de 4 lados. Esta hoja se la van a estar llevando de la misma manera. Esto es para que tú puedas jugar aún dentro de tu casa. ¿Cuántos tienen ya un dreidel? Ya, ¿verdad? Todos tienen un dreidel. Les entregamos el año pasado. El día que tengamos la reunión, el día 23, que es el día martes, si no me equivoco, nosotros les vamos a estar repartiendo unas monedas. Dile que está a tu lado. Va a ser un tiempo de jugar, mi hermano. Voltea con el que está a tu lado. Y es un tiempo de divertirnos. Ay, pastor, ¿verdad? No, sí, es un tiempo de alegría y de gozo. Es de hacer lo que el pueblo judío hacía en aquel entonces. ¿Sabes que ellos, la manera en que lo hacían, cada una de estas letras que está representado de esta manera, eso es lo que significa? Están con las letras hebreas. La primera letra es la Num. La letra Num significa ni tomas, ni sacas, ni pones. Gimel significa toma todo, o en este caso agarras todas las monedas. Hei, la letra Hei significa tomas la mitad, y Shin significa pones 1. ¿Qué significan todas estas letras? Si estas 4 letras son una palabra hebrea, que al unir estas 4 palabras o estas 4 letras del alfabeto hebreo, al unirlas, estas palabras juntas forman una palabra que traducido para nosotros en el español significa un gran milagro sucedió aquí. ¿Cuál fue ese gran milagro que había sucedido sobre el pueblo? Ese gran milagro que se había llevado a cabo era porque se les había prohibido tener, y el veredicto que se había levantado en aquel entonces es que nunca más se volvería a pronunciar y que la Torah nunca más sería pronunciada dentro del pueblo judío. Y la gran victoria que el pueblo judío tuvo en aquel entonces fue por medio de las manos de Yahweh, cuando les entregó una gran victoria. 6,000 hombres contra 47,000 hombres fue la gran victoria que Yahweh entregó a su pueblo, debido a que habían sido, y vamos a estar viendo todo ello, ¿verdad? Ahorita, para que me pueda alcanzar el tiempo. Esta es la hoja que van a estar usando. La siguiente de ellas, bueno, ya se las enseñaba, que eran los, ¿cómo le llaman? Los ingredientes para los latkes. Aquí está, ¿verdad?, las fechas en que nos vamos a estar reuniendo. Es el martes 16, martes 16 a la puesta del sol se enciende la primera vela. El miércoles 24 a la puesta del sol se termina. El martes cada familia encenderá la primera vela en su casa. El sábado 20 de diciembre tendremos, dentro de la celebración en Shabbat, encenderemos la 5ª vela todos juntos en celebración de Hanukkah. Y el martes 23 de diciembre a las 7:30 será la celebración de Hanukkah. ¿Qué es lo que se va a traer a esta celebración? Son los latkes, que son conocidas como albóndigas o papas fritas,
de papa frita, crema para los latkes, bueno, puré de manzana con canela, azúcar o miel, los buñuelos, refrescos, ¿verdad? Para ti, para tu familia o para el invitado que vayas a traer juntamente contigo. Y eso es lo que vamos a estar haciendo, ¿verdad? Hanukkah o es el candelero. Ahí está un poco de las instrucciones que tú los puedes leer en tu casa, ¿verdad? Vamos, entonces mirábamos y entendíamos, primeramente, esta es una celebración judía, meramente o enteramente judía. Y eso no es con el fin de judaizar o de hacernos un pueblo judío, por decirlo de esta manera. Es una victoria más que nada que después de 70 años que el pueblo judío permanecieron esclavos en su cautiverio por 70 años, ellos vemos el acontecimiento en el libro de Esdras y en el libro de Nehemías. Vemos que ellos retornaron y vuelven a reconstruir los muros de Jerusalén. Después de su tiempo, de esa reconstrucción, de reconstruir ese segundo templo, después de esa reconstrucción del segundo templo, pasó algo o sucedió algo. Hay un acontecimiento muy profundo dentro de ello que se llevó a cabo, donde entonces ellos celebraron esta gran victoria que el Padre les había entregado y se logró. Dentro de este tiempo, después de la reconstrucción del segundo templo, sucedió algo, que es lo que tú y yo vamos a estar viendo más adelante, que fue la victoria que el pueblo de Yahweh entregó al pueblo de Israel. Y esa gran victoria, y desde ese día en adelante, se ha celebrado esta festividad de Hanukkah. La palabra Hanukkah significa inauguración, día de inauguración, o también es conocido como fiesta de las luminarias. ¿Cuántos entendemos eso? Esto es la palabra Hanukkah, y primeramente estamos descubriendo, y esto es muy importante que entendamos, cosas ocultas, y el Padre nos está dejando ver todas estas cosas, y ver que estamos celebrando, que vamos a estar celebrando esta fiesta. Vamos a celebrar esta fiesta que el mismo Yeshua celebró. Fíjate lo interesante de esto. Si Yeshua mismo hubiera venido a abolir o a quitar todo lo que ya fue establecido, y por medio de su muerte, yo creo que para qué Yeshua hubiera esperado, si él cuando vino a esta tierra, fácil y tan sencillo hubiera sido: ahora, una vez que yo llegué, queda anulido, porque yo soy la plenitud de todo, yo soy quien lo llena todo, y esto no se celebrará más, ¿verdad? Vemos que de ninguna manera fue una gran victoria que el pueblo entregó a que el Padre entregó a su pueblo, que aún el mismo Yeshua, di conmigo, celebró esta fiesta. Yeshua mismo celebró esta fiesta de Hanukkah. Vamos a Juan capítulo 10 y vamos a ver cómo Yeshua celebra esta fiesta, porque primeramente él era judío. ¿Cuántos entendemos que él era judío? Y yo pudiera decir, cualquier persona o cualquier creyente que dijera aún dentro de su corazón: yo no quiero nada que ver del pueblo judío, ¿verdad? Qué ironía, si el mismo Mesías, al que tú y yo tenemos, por el cual su sangre fue derramada para el perdón de nuestros pecados, ¿qué era una persona judía. Pero sería una ironía decir: yo no quiero nada que ver con nada de lo judío, participar de nada de lo que es judío, cuando primeramente nuestro Mesías y nuestro Salvador era un judío. Y por medio de la salvación que tú y yo tenemos, dice la palabra, que la salvación proviene de un judío. ¿Cuántos entendemos eso? Vamos entonces a guardar lugar ahí. Vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 22. Dice Juan capítulo 10, versículo 22. Dice: en ese tiempo se celebraba la fiesta ¿de qué? De la dedicación. Otra cosa que se me olvidó mencionarte, es conocido como fiesta de inauguración o dedicación. ¿Qué es lo que Yeshua estaba celebrando? La fiesta o la festividad ¿de qué? De Hanukkah. Dice, vuelvo a repetir, dice: en ese tiempo se celebraba la fiesta de la dedicación, que es Hanukkah, en Jerusalén. ¿Y qué dice? Era invierno, y mientras Yeshua andaba en el templo y por el pórtico de Salomón, dice, rodeando a los judíos, bueno, vemos que le dijeron. Primeramente podemos destacar que Yeshua celebró Hanukkah.
hace algún tiempo, yo no sé cuántos tuvieron, yo creo que ya lo comenté, hace algún tiempo, el Papa Benedicto, hace algún tiempo, hace algunos años, si no me equivoco, creo que era algunos 2 años o 2 años y algo, el mismo Papa Benedicto, él estableció en su libro e hizo una declaración que, si tú tuviste la oportunidad de ver algunos noticieros, podríamos decir que desconcertó a muchos, porque en medio de esos escritos y en medio de ese libro que él redactó, el Papa Benedicto, y que de ahí se salió mucho, que se tuvo que ver si por eso se dio la salida del Papa, que por eso tuvo que dejarlo a causa de lo que había promulgado, de lo que había dicho, no sé de qué manera haya sido, pero algo que sí desconcertó a muchos es que él mismo hizo una declaración que Yeshua, o que Jesús no nació en un 25 de diciembre. Él mismo lo decretó en medio de su libro, declaró y puso, podríamos decir, al mundo, o trastornó el mundo y lo puso de cabeza, ¿verdad? Porque de alguna manera era tantos años y tanto tiempo celebrando una gran festividad que a través de los años todo el mundo, creyentes, no creyentes, hace esta celebración, la festeja. Y él en su declaración dice: Jesús no nació en un 25 de diciembre. Fue algo que desconcertó, podríamos decir, a muchos, y el mismo Benedicto o el Papa lo declaró. Y vemos que Yeshua celebra esta fiesta, ¿y era qué? Invierno. ¿Cuándo se celebra Navidad? Podríamos decirlo de esta manera, o el 25 de diciembre. Es un día de invierno. Y vemos que Yeshua en este tiempo de invierno, ¿qué es lo que estaba celebrando? Hanukkah. Vamos a dejarlo por ahí. Es una celebración primeramente que se conmemora la victoria de los judíos después de su cautiverio babilónico. Se celebra la gran victoria que Yahweh dio a su pueblo judío a levantar a ellos, los macabeos. Ellos se levantaron en contra de las fuerzas del maligno del imperio griego. Esto se encuentra en lo que son conocidos como la apócrifa, el conjunto de libros verídicos muy inspirados, mas no forman parte del canon. ¿Qué quiero decir que no forman parte del canon? Son libros históricos llamados apócrifa. El libro de los macabeos es algo que tú y yo no tenemos, o que no forman parte del canon de lo que tú y yo conocemos de las escrituras de la Biblia, porque son considerados libros que, di conmigo, históricos. Son considerados libros históricos, mas no son descartados. El historiador Flavio Josefo, el historiador del primer siglo, él avala muchas cosas que están escritas dentro de ello. En este acontecimiento, los historiadores de ninguna manera cancelan o abolen o eliminan los datos que son verídicos. Al contrario, son datos que los mismos historiadores relatan como hechos que verídicos que tuvieron su acontecimiento. De ninguna manera ninguno de los historiadores lo cancela o lo elimina, sino al contrario, ¿verdad?, dan validez a ellos. En los macabeos se lee que el pueblo tuvo una gran victoria contra las fuerzas políticas que gobernaban sus tierras. Aunque los macabeos no relata el milagro. ¿Cuál fue el gran milagro? En el libro de los macabeos no relata el milagro que sucedió, relata el hecho histórico, mas Flavio Josefo, historiador del primer siglo, da validez a ello, al gran milagro que se llevó a cabo, o cómo sucedió que se llevó a cabo, ¿verdad? ¿Cuál fue el gran milagro que sucedió en este libro de los macabeos cuando ellos tuvieron esa gran victoria? ¿Quién se recuerda de ese milagro? O el gran milagro, es por eso que tú y yo jugamos con el trader, porque en ello es base al gran milagro que se llevó a cabo. El gran milagro que se había llevado a cabo era que el pueblo judío, ellos ya habían tenido su conquista, ya habían derrotado a este imperio maligno que se había levantado en contra de ellos, ya habían saqueado el templo, había sido profanado, había sido destruido, y habían sido metido tantas cosas dentro del templo que había habido una profanación, y ellos, al recibir esta conquista, sacaron y quitaron todo lo que estaba en el templo y volvieron a reconstruir, podríamos decir, interiormente lo que era el templo. Pero sucedió algo, que simplemente había aceite
¿Para cuántos? Para un día. Y preparar el aceite se requería entre el que tener que moler y preparar todos los ingredientes para el olivo, para el aceite, todo ello, la preparación llevaba 8 días. Y el gran milagro que sucedió es que ellos decidieron prender por fe, por emuná, por fidelidad, oraron, ayunaron, pidieron, clamaron al Padre y encendieron por fe esa vela o ese aceite que simplemente abastecía para un solo día. Y al siguiente día, cuando ellos retornaron para que ya se había terminado, regresaron nuevamente a los jarrones de barro que estaban, o a los jarrones de aquel entonces, y vieron a ver si había quedado un poco de aceite para poder encender la lámpara un poco más de tiempo. Y al regresar y vieron que había aceite para un día más, y así por fe lo hicieron día tras día, y el aceite nunca cesó de esos jarrones, cuando simplemente el aceite que había era suficiente para ¿cuánto? Para un día. ¿Cuál fue el gran milagro? Que el aceite nunca cesó. Ese fue el gran milagro que Yahweh hizo por su pueblo y la gran victoria que Yahweh entregó a su pueblo. ¿Qué habla esto para nosotros y para nuestras vidas? Esto habla que tú y yo tenemos una identidad, de que debemos de conocer y entender cuál es nuestra identidad, y de que si estamos con Él, ciertamente somos uno juntamente con todo su pueblo. Y esto habla para poder entender tú y yo que el mismo Elohim que hizo milagros para su pueblo y que estuvo con ellos día tras día para entregarles su victoria, es el mismo Elohim que tú y yo tenemos sobre nuestras vidas, porque Él es el mismo de hoy y por los siglos de los siglos. Es el mismo Elohim que tú y yo buscamos, el mismo Elohim que tenemos y el mismo Elohim que hace milagros por su pueblo aún en tiempos difíciles. Ese es el Padre que tú y yo tenemos, y esto es lo que tú y yo celebramos o conmemoramos este día y esta celebración de Hanukkah. Es de pararnos y de entender cuál es nuestra identidad y podernos parar firmes y de decir: Padre, en esto creo y en esto afirmo mi fe, mi creencia, porque sé que tú eres. Es de afirmar nuestros pies. La gran dificultad que ellos tuvieron en aquel entonces era que se les había prohibido, se les había abolido el veredicto por medio de Antíoco. Alejandro Magno fue uno que siguió. Alejandro Magno fue un hombre que abrió las puertas para todo el pueblo judío. Era un hombre bueno para con el pueblo judío, tenía buen trato para con ellos, pero sucedió que Alejandro Magno murió y después le siguió otro hombre que fue Antíoco Epifanes, Antíoco el cuarto. Y este hombre era muy diferente a este hombre, Alejandro Magno. Y las cosas que él hacía fue todo lo contrario a las cosas que hacía Alejandro Magno. Al contrario, levantó un edicto en el que él mismo se erigió como ley, o se levantó como rey, o como un Elohim, como un Dios. Se levantó una imagen dentro del templo en el cual todo el pueblo judío estaba llamado a tener que venerar esta imagen porque era considerado como un Dios. Y se tuvo que levantar un hombre en medio de esa gran batalla, un hombre llamado Matillahu, que tuvo el valor y el coraje de defender su creencia y lo que él creía, aún a pesar del veredicto que ese hombre, Antíoco Epifanes, había levantado, que el veredicto es que nunca más se volvería a pronunciar la Torá. No la tenían. Mas sin embargo, en el corazón de aquel hombre estaba el defender su fe y su creencia en lo que él creía. ¿Qué es en lo que tú y yo creemos? ¿En qué tú y yo hemos depositado nuestra fe? ¿En qué tú y yo lo hemos puesto? ¿Sabes que esto habla mucho para nosotros? No nos avergoncemos, amados, de celebrar y festejar este día, porque simplemente porque los demás y el mundo y las naciones hacen diferente, significa que es lo correcto. No. En medio de este tiempo tan difícil, tuvo que levantarse alguien con un coraje para defender y de sentir lo que es su corazón, lo que era lo verdadero, lo que era lo íntegro, lo que era lo puro por parte de Yahweh. Y no te estoy hablando, si te hablara de algo que no esté escrito aquí, habría motivos de levantarnos y de decir: es que esto no está dentro de su palabra.
Pero si todo lo que tú y yo vemos y estamos viendo y lo estamos estudiando y está escrito dentro de las Escrituras, ¿por qué no celebrarlo cuando eso es lo verdadero? Es lo que el Padre estableció. Cuando dice el Padre, si verdaderamente permanecen en mi palabra, si en verdad en nuestras vidas y en nuestros corazones estuviera ese coraje de permanecer y el estar en Él, que quiere decir, si guardas y pones por obra mis mandamientos y sigues mis pisadas, dice su palabra, que al seguir sus pisadas debemos de andar tal como Él anduvo. Y Yeshua fue partícipe de todas estas fiestas, cuando muchos de nosotros celebramos fiestas establecidas que no tienen ningún origen bíblico y nadie dice nada. ¿Cuántos están entendiendo? Es separarnos con ese coraje y con esa valentía y decir, Padre, y todo esto, amados, no significa simplemente una simple fiesta judía. Es mucho más que eso. Es conocido como la fiesta de las luminarias. Es conocido como fiesta de las luces. Y Yeshua mismo se paró delante de sus contemporáneos y dijo, yo soy la luz, yo soy ese shamash que enciende la vida y el corazón de cada uno de ustedes. Que cuando más cerca se están de mí, yo soy el que alumbro sus vidas y el corazón de cada uno es cuando se ha acercado a mí. Por eso se enciende de este lugar hacia este. Pero si tú miras la vela que está más cerca a ese shamash, es la que se enciende más primero. Oremos al Padre para que en este tiempo el Padre sea el que encienda nuestros corazones con ese fuego, que el poder estar más cerca de Él venga aún la revelación sobre nuestras vidas y sobre nuestros corazones. ¿Cuántos entendemos eso? Por eso, ¿de qué manera vamos a estar haciendo? Celebramos en los Macabeos, se lee que el pueblo fue el aceite inagotable de 8 días, mientras si había más aceite. Cuando los judíos retomaron el templo, fue documentado como algo verídico por el historiador Josefo. Muchos cristianos, amados, aún hoy en día celebran esta fiesta de las luces o fiesta de la celebración o día de la dedicación. Fíjate lo más interesante de ello. Muchos, si tú miras documentaciones o cosas dentro del internet, podrás darte cuenta que mucho que habla acerca de la dedicación o fiesta de Hanukkah, a pesar de que es una fiesta meramente judía y del pueblo judío ahora sí, porque ellos recibieron esta gran victoria en contra de ese pueblo maligno que se levantó en contra de ellos, puedes darte cuenta, si tú miras detenidamente en el internet o en muchas páginas, te podrás dar cuenta que no provienen por medios de blog judíos. Provienen y es información dada, verídica, que puedes confirmar y ver en diferentes partes dentro del internet, que mucho de lo que se habla acerca de esta festividad de Hanukkah son o provienen de muchos cristianos o de personas creyentes que de alguna manera están retomando a celebrar este día. Son personas o cristianos de hoy en día celebran esta fiesta de las luces de la dedicación. Él no dijo, ya quité, yo ya vine. Al contrario, debemos andar como Él anduvo. En sus pisadas, lo que tú y yo vemos, es lo que Él nos deja ver por medio de su palabra. Cuando Yeshua dijo, ¿verdad?, que debemos de andar tal y como Él anduvo, al seguir sus pisadas, significa, o vemos, que es el de seguir completamente su palabra. ¿Cuántos entendemos eso? Judíos y cada vez más cristianos están asumiendo esta celebración como valiosa, ya que habla de la victoria de los fieles. Pueden demostrar o a través de las escrituras o de enfrentarse por medio de la fe o la valentía al enemigo que quiere robar nuestra herencia. ¿Sabes que esto es una herencia espiritual que tú y yo tenemos? Eso es un legado que tú y yo tenemos. Fueron hombres que se tuvieron que parar con una fe, con una valentía, y aún con esa valentía y por medio del Ruach, del Espíritu, y de defender esta herencia espiritual y el derecho de bendiciones. Llamada esta fiesta de dedicación, volvieron a dedicar el templo después de retomarlo, purificarlo de la profanación del enemigo
y que se había logrado en él, se puede leer en ese libro cómo el enemigo había introducido cerdos dentro del templo. Una de las más grandes profanaciones que se habían dado dentro del templo es que estos hombres habían introducido cerdos dentro de ¿dónde? Del templo. Y el cerdo o el puerco es considerado como inmundo, impuro. Fueron tantas las profanaciones que se dieron haciendo atrocidades mientras estaba en el poder de estos hombres. En Hanukkah se acostumbra a comer alimentos fritos, como vamos a ver, bueno, el acontecimiento del aceite, que nunca cesó. Se acostumbra a celebrar esta fiesta y todo tiene que ver con medio de nuestro Mesías Yeshua. ¿Cuántos entendemos eso? Una de las cosas, nosotros celebramos el día, fíjate lo interesante, celebramos Día de las Madres, Día de los Padres, el 4 de julio algunos, no sé si todos, el Día de Acción de Gracias, a veces el 16 de septiembre, los que se tienen orígenes mexicanos, el día de esto, el día del amor, el día de tal, ¿verdad? Hay día para todo. Y lo interesante, por ser un pueblo evangélico, primeramente por el sistema de Roma, hemos celebrado Navidad y por partes se acostumbra a hacer buñuelos y de diferentes cosas. Primeramente, a veces tenemos celebraciones para todo, pero por el simplemente hecho de ser un pueblo evangélico, fundado, queramos o no, dentro de las raíces en Roma, hemos adoptado celebraciones para todo. Mas a veces hay una gran asusto, podríamos decir de esta manera. ¿Y por qué celebras esto? Por eso te decía, si estamos hablando de algo que no está escrito aquí, o si hablaremos de algo que no está escrito en este libro, o redactado en este, ¿verdad? Entonces parémonos, porque en verdad hay un robo y hay un asalto a las escrituras de algo que se está hablando que no está establecido dentro de su palabra. Pero si lo que estamos viendo está escrito y aún fue avalado y el mismo Yeshua fue partícipe de ello y lo celebró, y aún Yeshua mismo representa esa luz que enciende nuestros corazones, ¿por qué no celebrarlo? Cuando esto es un legado que habla aún de la victoria de nuestros antepasados que tuvieron a través de sus generaciones. ¿Cuántos entendemos eso? Somos parte de un pueblo. Y yo no puedo saber qué es aquello que me pertenece si primeramente yo no tengo una identidad o no sé a quién pertenezco o de dónde soy. ¿Sí o no? La persona que celebra el día de la independencia de algún lugar es porque se sabe y conoce muchas personas que viven, que son mexicanas, que tienen sus orígenes, que tienen sus raíces, pero que no habitan en el país de su nacimiento, en el país de su origen, de su trasfondo, de su nacimiento, de su herencia, de dónde provinieron, y que sin embargo están habitando en otro país, que son extranjeros a ese país, que tienen otras costumbres diferentes, mas sin embargo cuando se llegue el día de la independencia de tal país, no importa en qué lugar esté, porque conoce y entiende y conoce sus raíces y tiene una identidad y sabe que pertenece a aquel lugar y sabe que su lugar de origen, de su descendencia, de sus parientes proviene de aquel lugar, lo guarda y lo celebra con todo su corazón. Nuestros orígenes están en ello, en esa gran victoria que el pueblo de Israel tuvo, o que el pueblo judío tuvo. Porque dice su palabra en el libro de Romanos, porque judío no es el que lo es en lo externo, en la carne, sino el verdadero judío es aquel que guarda, que es partícipe, que es creyente juntamente con el Mesías y que entiende que es parte del nuevo pacto que Él estableció en medio de su Hijo Yeshua, y que no es por medio de sangre, sino que es por medio, que es un judío que lo es en lo interno, uno que practica las verdades bíblicas que están establecidas en su palabra. Ese, dice su palabra, es un judío, y el primero que lo habló y lo declaró fue un judío, el judío de todos, Pablo.
Siendo un hombre judío, dijo, porque no es judío el que lo es en lo externo, el que es en la carne, sino la circuncisión es la que viene del corazón, y el judío es el que lo es en lo interno. Aquel que guarda y es partícipe de su palabra y que la guarda y la pone por obra. Ese es el verdadero judío. Y tú y yo somos, amados, uno con todo su pueblo, festejando y poniendo por obra esta gran celebración de Hanukkah. Por eso lo hacemos. ¿Cuántos entendemos esto? Esto es nuestra herencia. Es lo que nos corresponde a nosotros. Por eso festejamos y somos partícipes de esta festividad de Hanukkah. Porque no lo somos simplemente en la carne. Porque no lo somos por una marca de simplemente decir soy descendiente de tal o investigué mi descendencia y tal vez sí provenimos del linaje de descendencia sefardita, de judía, de lo que podamos provenir. Pero el apóstol Pablo, el judío de judíos, dijo, no es el que lo es en la carne, es el que lo es en lo interno, el que es practicante de las verdades del Mashiach, el que es partícipe juntamente con él. Ese es el judío, porque se llueve en el interno. ¿Cuántos judíos hay aquí? Y lo vuelvo a repetir, no es con el fin de judaizar, no estamos judaizando, pero es nuestra herencia, es ser partícipe juntamente con su pueblo. ¿Cuántos entendemos? Por eso, ¿cuándo estaremos encendiendo estas velas de Hanukkah? El día 16, que es una de las cosas que se acostumbre. Déjame resumirlo. Tengo mucho, ¿verdad?, por hablar todavía, pero el tiempo avanza, habrá tiempo para poder hablar el miércoles y aún el sábado, el próximo sábado. Pero, ¿qué es lo interesante de esto? ¿Verdad? Dile que está a tu lado. Sintámonos orgullosos de celebrar esta fiesta. Es un tiempo de alegría, de festejar, de gozarnos, y cuando vengamos con un corazón alegre para festejar, convivir juntamente con otros, el de divertirnos, el de jugar con el Draider, con la pirinola, con lo que tú le quieras llamar. Es un tiempo de gozo, de regocijo. Amén. ¿Cuántos alegres y con corazones de niño van a venir ese día? Y digo con corazones de niño, ¿verdad? Porque fíjate lo interesante. Dice el Padre que debemos de ser como qué, como niños. Ay, no, pastor, ¿verdad? ¿Qué van a decir a mis hijos viéndome jugar? No, pastor, yo ya estoy mayor. No importa. ¿Qué mirábamos de Sara? Los que hemos tenido la oportunidad de hablar de Sara, hemos estado hablando de Sara, acerca de son, podríamos decir, para Shoto, porciones de la Torah, algunas cosas las que estamos viendo. Pero vemos que en el relato de Sara, o dice que Sara vivió 127 años. En la traducción hebrea, dice la palabra que se mide todo. El Padre no lo cuenta por años. Uno dice, yo tengo tantos años. El Padre dice, no, tú tienes tantos días. Dice que enséñanos a vivir cada día. ¿Cuántos entendemos eso? Y vemos en el relato hebreo, o en las traducciones hebreas, dice la palabra, no dice Sara vivió 127 años. Dice, y Sara vivió 100 años, y 20 años, y 7 años. Porque una de las cosas que el pueblo, o los sabios, o los rabinos dicen acerca de esta traducción, es que son 3 etapas en la vida de Sara. Esas 3 etapas, los 100 años, hablan de la edad de la infancia de Sara, hablan de su edad adulta, y 7 años de su vejez. Sara era tan inocente a sus 100 años en su infancia como lo era en su edad adulta. 100 años. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Al menos que hayas repasado los 100 años, ¿verdad? Podríamos decir. No, ¿verdad? Por eso todavía tenemos un corazón para poder ser partícipes de estas cosas. Amén. Seamos partícipes. Esto lo puedes jugar con tus hijos. Es para que tú lo juegues con tus hijos en tu casa, con tu familia, con tus parientes, que el Padre te dé la sabiduría y el discernimiento de hablarlo, que te dé la facilidad de la palabra, de poder exponerlo y de hablarlo con tu familia.
de que puedan ser partícipe aún de estas cosas. Porque tenemos tantas cosas que hemos adoptado que no sabemos ni el origen ni el trasfondo de ellas. Tenemos lo que son los buñuelos en el día del 25 de diciembre, se acostumbra a celebrar a lo que ya conocemos, se festeja, pero son muy conocidos los buñuelos. ¿Por qué son conocidos los buñuelos? Porque precisamente este hombre, Constantino, en el año 320 y tantos, él mismo estableció, dijo, bueno, la cosa vamos a estar haciendo de esta manera. Fue un hombre que abrió sus puertas para que el imperio judío viniera y habitara. En otras palabras, exponer muy simple, entre más cabezas cuente yo sobre mi imperio, mayor grande es mi imperio. Entre mayor cabezas, mayor es mi pueblo. Pero no contaba con algo, que el pueblo judío es muy fiel al Padre, que no cambian. Él conquistaba imperios o diferentes lugares y se mezclaban uno con otro. Yo adopto tus costumbres, tú adoptas las mías y caminamos y estamos en paz y eres parte de mi imperio. Pero se topó con un pueblo que no era partícipe de las cosas paganas, que no era partícipe de las cosas o que se mezclaba con las culturas de las demás naciones. Y en medio de ello hubo un choque. ¿Cuál fue ese choque? Constantino dijo, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerlo de esta manera. La manera en que lo vamos a estar haciendo, yo celebro el nacimiento del Dios Sol el 25 de diciembre y ustedes celebran el nacimiento de Jesús el mismo día. Y todos nos unimos, cada quien con su creencia, el mismo día. Y participamos todos de lo mismo. Y por generaciones, culturas, religión, lo hemos venido adoptando y hemos venido caminando en lo mismo. Cuando Yeshua, el Mesías, no nació en un 25 de diciembre. Si tú y yo contamos, y esto es algo que el Padre, el miércoles voy a tener más el tiempo, la facilidad de poderlo tocar por el tiempo. Si tú y yo miramos el día 25, sacamos cuentas dentro de lo que está establecido en el libro de Crónicas o Reyes, si no me equivoco, y luego en el tiempo que vemos que Zacarías estaba oficiando en el templo, tenían un tiempo designado. El sacerdocio tenía un tiempo designado cuando debía de oficiar dentro del templo. Se echaban suertes o se repartían el tiempo donde cada uno tenía que estar oficiando. No era en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que Zacarías dijo, bueno, ahora me toca a mí y luego después a ti. No, ya tenían, conforme provenían de cada casa o de cada lugar, ya tenían echadas de suertes o estaban repartidos el lugar que les tenía que tocar o que tenían que oficiar. Y precisamente cayó el tiempo donde Zacarías dice que ofició y le tocaba alrededor de la semana, no recuerdo, yo lo tengo apuntado. ¿Mande? La octava semana. En el tiempo que tendría que oficiar, después vemos que era precisamente por la fiesta, precisamente de Sukkot, de Shavuot o de Pentecostés, que era precisamente dentro de las festividades o en el día de las festividades no se contaban los días, tenían que estar todos reunidos. ¿Por qué? Porque es santa ¿qué? Convocación. No era como que yo ya me pasó mi tiempo, ¿verdad? Y llegó el Shavuot y llegó tal fiesta y cada quien para su casa y a ti te tocó. No, era un día de santa convocación donde todos tenían que estar reunidos dentro del sacerdocio y todos los que hacían guardia. Y después de ello le tocó el tiempo a este hombre Zacarías y fue cuando vino y le dijo el ángel, ¿verdad? Tu mujer dará a luz por tal día. Y después dice las escrituras que 6 meses después, ¿qué? Dice que María, dice que el bebé cuando fue presentado con Elizabeth, dice que el bebé que cuando fue concebido vibró y brincó por medio del Ruach. Si tú haces cuentas más detenidas, y el miércoles vamos a estar viendo más de esto, si tú haces cuentas detenidas, el día en el que Yeshua fue concebido, no nació, por las fechas o por los días, se cree que en los días que Yeshua fue concebido fue ¿cuándo? En los días ¿de qué? De Hanukkah.
Oh, qué interesante. Y decimos que Hanukkah no tiene nada que ver con nosotros. Y decimos que Hanukkah no pertenece aparte de nosotros. Si precisamente Hanukkah, y se cree que precisamente el primer día de la festividad de Hanukkah, por medio de sacar cuentas y de investigar y de sacar todo, se cree que en el primer día de Hanukkah, de la festividad de Hanukkah, fue cuando Yeshua fue concebido por medio del Ruach, por medio del Espíritu. ¿Y cuándo nació? ¿Cuándo es? Dice que era invierno. ¿Cuándo se celebra Hanukkah? En invierno, ¿verdad? Cuenta los días 9 meses más adelante. Haz tus cuentas. Sukkot se celebra dentro de las fechas ¿de qué? De tabernáculos. ¿Cuándo nació Yeshua? En la festividad de tabernáculos. Dice que los animales comían del pasto. Vemos que en invierno, pues yo creo que no podrían comer pasto. ¿Cuántos me están siguiendo? Si era un tiempo de invierno, y déjame decirte que en Israel hace mucho frío, cae nieve, ¿de dónde iban a pastar los animales? No había manera, porque era un tiempo donde hacía mucho frío. Por eso y por lo tanto, Yeshua no nació en un 25, siguiendo fechas y siguiendo todo. No nos